Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar. Si son fans de las novelas turcas, de las alfombras rojas y sobre todo, de los romances que nos hacen suspirar, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Ali ile Esla, la pareja que ha conquistado la alfombra roja y nuestros corazones. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿quiénes son? Bueno, si aún no los conocen, prepárense porque les aseguro que después de este vídeo, van a querer saber absolutamente todo sobre ellos. Y para los que ya los conocen, prepárense para babear un poco más. Vamos a hablar de su estilo, de su historia, de cómo su amor ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las novelas turcas, las celebridades y mucho más. Es gratis y me ayuda un montón. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y ahora sí, comenzamos. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. ¿Suenan esos nombres? Si son fanáticos de Emanet, la novela que nos mantuvo pegados a la pantalla durante tanto tiempo, seguro que sí. Ellos son los protagonistas, los queridos Yaman y Seher. Y déjenme decirles, su química en la pantalla era explosiva. Pero la magia no se quedó solo en la ficción, y eso es precisamente lo que vamos a explorar en profundidad. Asterisco asterisco el comienzo, el mundo de Emanet y la creación de una química inolvidable asterisco asterisco. Empecemos por el principio porque toda buena historia tiene un comienzo. Emanet nos presentó a Yaman, un hombre frío y reservado, un magnate con un pasado lleno de dolor y secretos. Interpretado magistralmente por Halil İbrahim Ceylan, Yaman era la encarnación de la fuerza silenciosa, la masculinidad contenida y la dificultad de mostrar sus emociones. Su mirada profunda y su postura imponente transmitían la complejidad de su personaje, un hombre que se había construido una coraza para protegerse del mundo. Frente a él encontramos a Seher, una joven dulce y luchadora, interpretada por la talentosísima Esla Turkoglu. Seher era la luz en la oscuridad, la esperanza en medio de la adversidad. Con su bondad innata, su espíritu resiliente y su inquebrantable amor por su sobrino Yusuf, Seher se convirtió en el contrapunto perfecto para la frialdad de Yaman. Su sonrisa, aunque a menudo empañada por las dificultades, era un faro de esperanza, y su ternura conquistaba a todos los que la rodeaban. La trama de Emanet era un torbellino de emociones, giros inesperados, secretos familiares revelados gradualmente, intrigas empresariales, venganzas y por supuesto, un amor que florece a pesar de las adversidades. La historia de Yaman y Seher comienza cuando Seher llega a la mansión de los Kirimli para proteger a su sobrino Yusuf, un niño huérfano que está bajo la custodia de su tío, Yaman. Inicialmente la relación entre Yaman y Seher es tensa, llena de desconfianza y resentimiento. Yaman, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se siente perturbado por la presencia de Seher, quien representa todo lo que él no es, bondad, empatía y vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que la historia avanza, la barrera de hielo que rodea a Yaman comienza a derretirse. Seher, con su paciencia y su inquebrantable fe en el amor, logra penetrar en el corazón del hombre frío y reservado. Yaman, a su vez, se ve cautivado por la pureza de Seher, por su valentía y por su capacidad de amar incondicionalmente. La trama de Emanet no se limitaba a la historia de amor principal. También exploraba temas como la familia, la lealtad, la justicia y la lucha contra la adversidad. Los personajes secundarios, con sus propias historias y motivaciones, enriquecían la trama y agregaban capas de complejidad a la narrativa. El éxito de Emanet residió en varios factores clave. En primer lugar, la escritura de la serie fue impecable. Los guionistas supieron crear una historia cautivadora, llena de suspense y emoción. Los giros inesperados, los secretos revelados gradualmente y los conflictos emocionales mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. En segundo lugar, la producción de la serie fue de alta calidad. La ambientación, la fotografía, la banda sonora y el vestuario crearon una atmósfera visualmente atractiva y acorde con la historia. La mansión de los Kirimli, con su opulencia y su elegancia, se convirtió en un personaje más de la serie. Pero sobre todo, el éxito de Emanet se lo debemos a la increíble interpretación de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Ellos fueron el alma de la serie, los que dieron vida a los personajes y los que hicieron que la audiencia se enamorara de Yaman y Seher.
Asterisco asterisco la magia de la interpretación, la química que traspasa la pantalla asterisco asterisco. Desde el primer momento, la conexión entre Alil y Esla fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena. Era evidente que algo especial estaba pasando. La química entre ellos era innegable, una fuerza invisible que atraía a los espectadores y los sumergía en la historia. La habilidad de Alil para encarnar la frialdad inicial de Yaman y poco a poco mostrar su lado más sensible, era impresionante. Su mirada, que inicialmente transmitía distancia y desconfianza, se transformaba gradualmente en una mirada llena de amor, ternura y vulnerabilidad. Alil logró transmitir la complejidad emocional de Yaman, un hombre que luchaba por superar su pasado y encontrar la felicidad. Esla, con su dulzura y determinación, nos conquistó a todos con su interpretación de Seher. Su sonrisa radiante, su valentía ante la adversidad y su inquebrantable amor por Yusuf la convirtieron en un personaje entrañable. Esla transmitió la inocencia y la fortaleza de Seher, una mujer que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger a su sobrino. Pero la magia de Alil y Esla no residía solo en su talento actoral individual. Lo que los hacía especiales era la forma en que se complementaban, la forma en que se conectaban en cada escena. Sus miradas se cruzaban, sus manos se tocaban, sus cuerpos se acercaban. Y en cada interacción se sentía la electricidad, la chispa que hacía que la historia cobrara vida. La química entre ellos era tan fuerte que traspasó la pantalla. Los espectadores no solo veían a Yaman y Seher, sino que también sentían la conexión entre Alil y Esla. Era como si los actores estuvieran compartiendo un secreto, una complicidad que solo ellos entendían. La ternura y la pasión que transmitían Alil y Esla nos mantenían con el corazón encogido, pero a la vez esperanzados. Los momentos de felicidad, como los abrazos, las caricias y las miradas furtivas, nos hacían suspirar y soñar con el amor verdadero. Los momentos de tristeza, como las peleas, los malentendidos y las lágrimas, nos hacían sentir empatía y compasión por los personajes. Asterisco asterisco más allá de la ficción, el misterio de una posible relación asterisco asterisco. La química entre Alil y Esla traspasó la pantalla y se convirtió en un tema de conversación constante entre los fans de Emanet. Los seguidores de la serie comenzaron a notar detalles, a analizar fotos, a buscar indicios de que esa conexión especial también existía en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans, con el fervor que los caracteriza, crearon grupos, analizaron fotos, vídeos y cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. Comenzaron a diseccionar cada gesto, cada mirada, cada comentario. Crearon teorías sobre la posible relación entre Alil y Esla, y compartieron sus hallazgos con el mundo. Aunque ni Alil ni Esla confirmaron nada explícitamente al principio, las señales eran evidentes. Había una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la amistad. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las risas compartidas. Todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Asterisco asterisco las alfombras rojas, un escenario de miradas y gestos cómplices asterisco asterisco. Las alfombras rojas, los eventos de prensa, las premiaciones y las presentaciones de la serie se convirtieron en un escenario privilegiado para observar la dinámica entre Alil y Esla. Siempre juntos, radiantes, con miradas cómplices y gestos de cariño, era imposible no notar la conexión que existía entre ellos. Sus looks, siempre impecables, parecían coordinados, como si supieran que el objetivo era impactar juntos. Y, créanme, lo lograban. Sus elecciones de vestuario, a menudo elegantes y sofisticadas, complementaban perfectamente sus personalidades. Alil, con su porte elegante y su estilo clásico, siempre lucía impecable. Esla, con su belleza natural y su sentido de la moda, siempre deslumbraba con sus looks modernos y vanguardistas. Las miradas que intercambiaban en la alfombra roja eran elocuentes. Se miraban con admiración, con cariño y con una complicidad que dejaba entrever algo más allá de la amistad. Sus risas compartidas, sus abrazos y sus gestos de apoyo mutuo revelaban una conexión especial. Asterisco asterisco las redes sociales, pistas y fragmentos de una cercanía asterisco asterisco. Aunque no eran de publicar demasiado sobre su vida privada, de vez en cuando, Alil y Esla compartían fotos y vídeos que dejaban entrever su cercanía. Cumpleaños, celebraciones, salidas con amigos, pequeñas pinceladas de su vida que alimentaban la curiosidad de sus fans y alimentaban la intriga. Las fotos y los vídeos que compartían en las redes sociales eran analizados con lupa por los fans.
Cada detalle, cada gesto, cada comentario era interpretado como una señal de su posible relación. Las fotos en las que aparecían juntos, celebrando cumpleaños o disfrutando de momentos de ocio, eran especialmente significativas. Más allá de las fotos y los vídeos, lo que realmente nos convenció a muchos de que algo pasaba entre ellos fue la forma en que se hablaban, la forma en que se miraban. Era evidente que se admiraban, que se respetaban, y que existía una complicidad que iba más allá de la amistad. Las palabras que se dedicaban en las entrevistas, los elogios que se hacían mutuamente y la forma en que se defendían el uno al otro eran reveladoras. Asterisco asterisco momentos especiales, detalles que encendieron la pasión de los fans asterisco asterisco. No podemos olvidar los momentos especiales, los que realmente hicieron que sus fans se emocionaran y soñaran con un romance de cuento de hadas. Algunos eventos, algunas declaraciones, pequeños detalles que, sumados, crearon una historia de amor que hasta el día de hoy, sigue emocionando a sus seguidores. Un momento clave fue cuando se les preguntaba por su relación. Ambos siempre respondían con sonrisas y evasivas, pero nunca negaban la posibilidad de que algo más existiera. Era como si quisieran mantener el misterio, alimentar la fantasía. Y seamos honestos, les funcionó a la perfección. Sus respuestas ambiguas, sus sonrisas enigmáticas y sus evasivas inteligentes solo aumentaron la curiosidad de los fans y mantuvieron viva la llama de la especulación. Otro momento memorable fue cuando, en una entrevista, Halil elogió a Esla por su profesionalismo, su talento y su belleza. Esla, por su parte, respondió con una sonrisa, agradeciendo a Halil por su apoyo y su amistad. Esos gestos de cariño y admiración mutua fueron interpretados por los fans como una señal de su amor. Y aunque hasta ahora no hayan confirmado públicamente su relación, lo cierto es que su conexión sigue siendo evidente. Han seguido trabajando juntos en proyectos, han asistido a eventos. Y siempre se apoyan mutuamente. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué les depara el destino? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar de Halil e Esla en el futuro? ¿Continuarán con sus carreras individuales? ¿Nos sorprenderán con nuevos proyectos juntos? ¿Algún día confirmarán su romance? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que seguirán dando mucho de qué hablar. Ambos son jóvenes, talentosos y con un futuro prometedor por delante. Halil, con su porte elegante y su habilidad actoral, es uno de los actores más codiciados de Turquía. Esla, con su belleza y su carisma, se ha convertido en un ícono de la moda y en una de las actrices más queridas por el público. La posibilidad de que su amor continúe creciendo es algo que emociona a sus fans. La idea de que Halil y Esla puedan estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, es un sueño que muchos comparten. Es importante recordar que aunque los fans deseen que estén juntos, el futuro de su relación es algo que solo ellos pueden decidir. Debemos respetar su privacidad y permitirles que vivan su vida como ellos deseen. Asterisco asterisco ¿por qué nos gusta tanto esta pareja? Un análisis profundo asterisco asterisco. ¿Pero por qué nos gusta tanto esta pareja? ¿Por qué nos emociona tanto su historia? Creo que hay varios factores que explican este fenómeno, que va más allá de la mera admiración a un actor o una actriz. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Como ya hemos dicho, su conexión traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor verdadero. Nos hace soñar con un romance de cuento de hadas, con una historia llena de pasión, complicidad y apoyo mutuo. La química entre Halil y Esla es tan palpable que es difícil no creer en la posibilidad de un amor real. En segundo lugar, son dos personas muy talentosas y atractivas. Halil, con su porte elegante y su mirada cautivadora, es un galán de cine. Esla, con su belleza natural y su sonrisa radiante, es una verdadera diva. Juntos forman una pareja espectacular que nos encanta admirar. La belleza de ambos, su elegancia y su carisma los convierten en una pareja visualmente atractiva. En tercer lugar, su historia es un reflejo de la nuestra. Como espectadores nos identificamos con los personajes de Yaman y Seher, con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Y ver a los actores que les dan vida, compartir una conexión especial en la vida real, nos hace creer que el amor, a veces, puede ser tan mágico como en las novelas. La historia de Yaman y Seher con sus altibajos, sus obstáculos y su amor incondicional, nos recuerda nuestras propias experiencias y nos hace creer en el poder del amor. Además, y esto es muy importante, Halil y Esla son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal.
Esto genera una mayor intriga en sus seguidores, quienes están deseosos de saber más sobre su relación, y esto hace que su conexión sea aún más valiosa para sus fans. Su discreción, su respeto por su privacidad y su negativa a hablar sobre su vida personal solo aumentan la curiosidad de sus fans. El misterio que rodea su relación, la ambigüedad de sus declaraciones y la falta de confirmación pública solo han contribuido a alimentar la fascinación de sus seguidores. La gente siente que está presenciando algo especial, algo que no se puede definir con palabras, algo que va más allá de la fama y el éxito profesional. En resumen, Ali y Leslaa son una pareja que ha conquistado las alfombras rojas, nuestros corazones y nuestras pantallas. Su historia es un reflejo de nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestra creencia en el amor. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, sabemos que seguirán dando mucho que hablar. *** Conclusión. Un legado de amor y esperanza ***. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta maravillosa pareja. Hemos repasado su historia, su química, su estilo y, sobre todo, la magia que los une. La historia de Ali y Leslaa es mucho más que una simple historia de amor. Es un reflejo de nuestros propios sueños, nuestras esperanzas y nuestra creencia en el poder del amor. Su conexión, su talento y su complicidad han conquistado nuestros corazones y nos han hecho creer en la posibilidad de un amor verdadero y duradero. Si les ha gustado, no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué es lo que más les gusta de Ali y Leslaa? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Emanet? ¿Creen que algún día confirmarán su relación? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.